Vamos a estar tratando un punto muy importante que es la certificación en diseño. Obviamente, pues un webinar es un resumen, ¿no? de lo que vamos a ver en esta certificación. ¿Por qué un webinar? Bueno, tenemos prácticamente en 3 semanas, aproximadamente 20 días, una certificación, ¿sí? En diseño de PCBs, una certificación oficial de IPC. Entonces, la intención de este webinar, pues, es darles herramientas a ustedes, o sea, que sepan, pues, el temario, la guía de estudio, ¿sí? Los preparativos que se necesitan para esta certificación y, obviamente, pues, invitarlos, ¿verdad?, a que puedan ustedes certificarse en la fecha que tenemos del 23 de agosto. Este es el principal motivo. Digo, a lo mejor pues muchos de aquí ya son diseñadores, sí, ya tienen sus proyectos, ya conocen, pero también, ¿verdad? Pues saber que existe una certificación de IPC, sí, para todos aquellos que quieran incursionar en el mundo de diseño. Entonces, bueno, aquí tenemos a un experto, sí, que es André Laverde. Entonces, pues él nos va a dar todo este resumen. Sí, vamos a iniciar con una breve presentación de la compañía. Se presenta mi compañero André y listo, iniciamos. Ya al finalizar, ¿verdad? La información que tenemos preparada, pues va a haber una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Todos aquellos que tengan, pues, preguntas, las pueden hacer en el chat y al final las contestamos. O, ¿verdad? O al final, pues ahí vamos dando permisos, ¿verdad? Que les desbloqueamos ahí el micrófono. Y si quieren hacer su pregunta al aire también, ¿verdad? Vamos a tratar de pues, resolver las dudas que ustedes tengan. Este webinar, pues bueno, lo tenemos planeado para que termine a las 11:30. El que ya por tiempo ya no pueda continuar, no hay ningún problema. Y bueno, si nos extendemos, ¿verdad? Pues agradecemos a los que se queden ahí tiempo extra, ¿verdad? Todo es pues meramente para resolver sus dudas. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Hay de varios países, hay de México, de Colombia, creo que por ahí también de España, por ahí hay público, Argentina, entonces todos, Perú, Ecuador, ándale, Perú, Ecuador, Chile también. excelente, excelente, pues bienvenidos a todos. Que no haya ningún gringo, porque no hablo inglés. Ahí se la debemos. Bueno, mira, una breve presentación, de la compañía. Sí, sí se ve la presentación. Cierran. Y listo. Bueno, para quienes ya nos conocen, pues bueno, la compañía se llama Synec Tech Training y junto con al Delta Tech, sí, nosotros somos un centro oficial de IPC aquí en México desde el 2007. Entonces prácticamente ya tenemos 16 años ofreciendo pues estas certificaciones, ¿no? En México, Centroamérica, Sudamérica. Bueno, estas son algunas de las empresas, obviamente hay muchas más, por aquí sí se ven, pues por aquí aparecen. Pues sí, tenemos 16 años, ¿verdad? Ofreciendo estas certificaciones. Actualmente tenemos 6 entrenadores. Aquí falta la foto de André. André, cuando vengas aquí a México te tomamos la foto para que salgas. Y estos son nuestros entrenadores aquí en México. A lo mejor algunos ya los ubican. Sí, Luis Alberto, José Luis, Ramón, Martín y Javier, él se acaba de anexar hace un año con nosotros. Entonces ya tenemos 5 entrenadores en México y un sexto en Colombia, que es André. Entonces 6 entrenadores, ¿verdad? Es un gran logro. Y pues todo esto es gracias a ustedes, ¿verdad? Que cada vez nos buscan más para, pues, certificarse. Y pues obviamente hemos tenido que extender nuestra plantilla de instructores y de expertos. Entonces, igual, ¿verdad? Siempre les hacemos el comentario. Aquí vienen sus correos.
sí es importante, aunque digas, oye, pues yo ni los conozco. Es importante porque a veces siempre nos piden consultas. Oye, Aaron, fíjate que tengo una duda con este retrabajo o con, no sé, este criterio. Y pues nos escriben, sí, o nos mandan WhatsApp, y les atendemos sus dudas. Entonces, igual, ¿verdad? Por ahí se le quieren tomar una foto, ahí vienen los correos y pues siempre les atendemos, ¿verdad? Obviamente que esté dentro de nuestro conocimiento, les resolvemos sus dudas, y si no lo investigamos. Pero bueno, tenemos a 6 expertos, dispuestos, ¿vale? Y nuestras oficinas centrales están en Guadalajara, Jalisco. A quienes han tenido el placer de visitarnos, pues bueno, ya saben que la ciudad de Guadalajara pues es muy bonita, ¿eh? Así que si no la conocen, pues tómense un curso acá en Guadalajara y los esperamos. Rápidamente, pues esta es la cartera de cursos que ofrecemos actualmente. Muchas normas pues ya las ubican. IPC 610, pues es la básica, ¿no? De la mayoría de las electrónicas. Para los arneseros, pues está la IPC 620, J estándar para quienes quieran aprender a control de procesos y también a desarrollar la habilidad de soldar. Esta certificación les ayuda. Reparación y retrabajo, ¿sí? Para aquellas sorteadoras o empresas que quieran disminuir su scrap, pues esta certificación les puede ayudar. IPC 600, sí, para quienes les exijan, ¿no? Inspeccionar sus tarjetas vírgenes o sin componentes. También tenemos la certificación. Y por último, pues la de IPC SID, sí, tenemos algunos meses que obtuvimos la licencia. Nos complace decirles pues que somos los únicos en México, Centroamérica, Sudamérica en ofrecerla, sí, aparte de Estados Unidos y España. Entonces, pues bueno, la ventaja, ¿verdad?, de que se certifiquen con nosotros, pues es que las diapositivas o el contenido es en idioma español. Sí, solamente pues los manuales son en inglés, pero pues no hay tanto problema, ¿verdad? Con eso, pero el contenido sí es en español. Entonces, pues bueno, un beneficio más, ¿no?, de certificarse con nosotros. Igual rápidamente manejamos otros tipos de cursos especializados, ¿sí? La norma ANSI, ¿sí? Tenemos a un instructor y auditor dado de alta en la asociación de ISD. A quien les interese la norma ANSI 2020, la tenemos, ¿sí? Tenemos cursos de VGAs, de BTCs, pasta de soldadura, flux, LED free, libre de plomo, conformal, fibra óptica. Les enseñamos a soldar y a retrabajar. Entonces tenemos como 15 cursos y certificaciones. Sí, y pues listo. Bueno, esos son los 3 tipos. Ese es el árbol que siempre les damos al inicio del curso. Sí, hay entrenadores, hay especialistas, hay expertos. Y pues listo. Esa es una pequeña presentación de la compañía. Sí, para quienes no nos conozcan, pues ver lo que ofrecemos. Y ahora sí, André, si quieres, iniciar ahora sí tu presentación. Listo. Muchas gracias, Aaron, muy amable. Entonces, bueno, pues quiero como mostrarles los materiales que utilizamos en la certificación. Básicamente esta es la guía de estudio de la certificación. En la certificación pues damos 3 materiales, 4, perdón. El primero es la guía de estudio, el documento más importante, y 3 normas IPC. Esta guía de estudio pues se da en formato digital y las normas IPC que se utilizan como referencia. Es decir, ustedes van estudiando la guía y conforme la van estudiando y ocupan ahora sí que revisar alguna norma, pues entonces se van a la norma IPC 2221, el estándar genérico de diseño de PCBs, a la IPC 2222, que es el estándar pues para PCBs ya rígidos, o a la IPC 50, que pues es, digamos, los términos, como el diccionario de términos y definiciones, pues de las normas IPC. Entonces, bueno, quiero
hablarles un poquito de, ya como un poquito más técnico, digamos que pues la certificación está orientada a quien trabaja en diseño de PCBs o en desarrollo de hardware electrónico, en diseño de productos, a quien también trabaja en las áreas de, digamos, de calidad, en áreas de ingeniería, en áreas de manufactura, y pues que quiere, digamos, que mejorar con normas IPC, pues el diseño de los PCBs, de las placas de circuito impreso sin ensamblar o ensambladas, o a quien quiere, por ejemplo, también esto, mejorar la calidad de la manufactura, ve que hay problemas, digamos, en el ensamble, en las placas, pues digamos que la certificación de diseño, pues las normas de diseño les dan muchos argumentos para poder mejorar las placas, el diseño, el ensamble, las pruebas y digamos que en donde estén trabajando, ¿sí? Independientemente si diseñan o no, también digamos que da una visión muy completa, muy integral para saber qué problema y en qué parte de, digamos, de la cadena de producción y de diseño pues puede estar, digamos, nuestro problema y que nos desemboca en un ensamble fallido, una fabricación fallida, unas pruebas eléctricas, visuales o de confiabilidad fallidas y pues poder mejorar nuestro producto en nuestro proceso y pues satisfacer nuestros clientes. Entonces, bueno, la certificación está basada principalmente en la norma 2221, que saben ustedes que es el estándar genérico para diseño de PCBs. Entonces aquí pues ella se basa en la norma, digamos que es el estándar genérico de la familia 2222 y en la norma de circuitos rígidos, la seccional para circuitos rígidos, que es la 2222. Estas normas pues se reciben en formato impreso. Si uno ya ocupa el diseño de PCB flexibles, pues va a la 2223, ¿sí? Para los que están diseñando, por ejemplo, dispositivos vestibles, dispositivos médicos, entonces pues sin problema digamos que pueden trabajar en esta norma de flexibles o de alta, PCB de alta integración. Bueno, esta 24 se canceló, en realidad esta es la 25 y la de alta densidad la 26. Entonces digamos que pues voy a mostrarles la guía de certificación. Bueno, ella tiene pues una tabla de contenidos. Está muy organizada, muy parecido a como está la norma 2221. Es decir, lo primero que uno ve son las consideraciones de diseño, o sea, cómo hacer la planeación de diseño. Lo vamos a ver ahorita. Consideraciones, técnicas de ruteo, características eléctricas, aspectos, digamos, de metalizado del cobre, huecos, perforaciones y características formadas en cobre. Digamos que esto es como lo básico para cuando uno va a diseñar, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer un diseño, lo primero pues es, ahorita lo vamos a ver, digamos que recopilar todos los requerimientos, todas las especificaciones, restricciones de manufactura y a todos los involucrados en el diseño, ¿sí? Entender muy bien, digamos, pues lo que yo voy a colocar y a enrutar o rotear, entender las características eléctricas, digamos, de mis circuitos, si estoy trabajando un circuito pues de baja frecuencia, de media o de alta frecuencia, entender lo básico, digamos, de los PCBs, como es el cobre, los huecos y todo lo que se forma en cobre. Eso digamos que es como la introducción básica a lo que un diseñador debe saber, ¿sí? No, mucha gente a veces revisa la norma 2221 muy por encima y dicen que es una norma de fabricación, ¿sí? No es que es una norma de fabricación. Lo que sucede es que, digamos, que entregan, por ejemplo, los requerimientos del proceso, materiales, las propiedades mecánicas de los materiales, de la fibra del laminado, entender muy bien la naturaleza eléctrica de los circuitos que vamos a rutear, enrutar, ¿cierto? A trazar las pistas, si son de media baja frecuencia, cómo hacer el ruteo, cómo hacer la disposición de las pistas, el ancho de las pistas, el espaciamiento, que es lo clásico. Entender la parte térmica, ¿sí? Eso es como lo básico en cuanto a diseño y fabricación. Ahora, entender la parte del ensamble, entender los componentes, sus implicaciones para el diseño, para tener un ensamble apropiado o diseñar para el ensamble. Nuevamente un aspecto importante que es la confiabilidad de los PCBs, que son los huecos, las perforaciones, los huecos metalizados y características eléctricas y documentación y aseguramiento de la calidad. Entonces digamos que es como lo que se basa en la norma y es lo básico que tiene que tener en mente pues un diseñador de PCBs cuando va a diseñar un PCB, ¿sí? Un PCB, pues como las consideraciones básicas para que no solamente vea eh, el inicio del diseño, sino que vea todo el proceso,
¿sí? O sea, la fabricación, el ensamble, las pruebas y inclusive llegar hasta las pruebas de confiabilidad y pues poder garantizar, digamos, un producto exitoso en toda la cadena de producción. No solamente es diseñar algo y pues que ya el cliente se entienda con lo que tiene que fabricar o ensamblar, sino que realmente hacer que un producto, un diseño, se pueda fácilmente fabricar, ensamblar y probar sin mayor inconveniente, al costo razonable y con la calidad adecuada. Listo. La siguiente parte son aspectos de temperatura y de confiabilidad, que también es algo que uno a veces como diseñador no considera, sí, que deja uno pues a ver qué pasa con el tiempo. Y resulta que hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta pues para garantizar que nuestro producto ahora sí que sobreviva pues todo el tiempo que se requiere pues en su uso final. Aspectos físicos como que les estaba hablando de los PCBs, aspecto ya del ensamble de los componentes, ¿sí? Aspectos ya de tratamientos del PCB, superficiales como antisolder, recubrimientos conformados, screen, tintas conductivas. En caso, digamos, de llevar esos PCBs, pues digamos que a esos tipos de ambientes, a esos tipos, digamos, que tengan que tener esos cuidados para sobrevivir a un ambiente contaminante, un ambiente húmedo. Entonces, digamos que es lo que queremos. Y por último, documentación. Entonces, digamos que vamos a entrar un poquito más en detalle. Digamos que aquí la norma nos dice cómo leerla, cómo estudiarla. Y básicamente lo que les decía al principio, todos estamos involucrados aquí en esta parte. ¿Sí? Tiene que tener, el diseñador tiene que tener pues la visión completa del fabricante, ¿sí? De las pruebas, así que, que así sea que uno las haga internas o que las haga externas a la empresa. Lógicamente la parte de pruebas, la parte de ensamble, eh, pues digamos que si el ensamble está interno en la empresa, pues mucho mejor porque a lo mejor fluye mejor la comunicación. Si está externo, pues hay que tener identificado, tener una comunicación muy fluida con ese ensamblador. Y la parte mecánica, pues que tiene que ver con la caja, el encerramiento, el enclosure de la tarjeta y la parte, digamos, y entender pues todos los requisitos eléctricos de lo que estamos diseñando, ¿no? O sea, si es la frecuencia, si es la potencia, la velocidad. Entonces eso es importante pues para un diseñador. Entonces digamos que pues nos da como unos lineamientos básicos, unas buenas prácticas básicas en cuanto a esquemáticos, ¿sí? En cuanto a ubicación, colocación de componentes, es como simplemente entrada como para el diseñador, como prácticas simples que uno pues esto debe manejar y pasos, digamos, básicos para el ruteo, ¿no? Como es, por ejemplo, reglas básicas, ¿no? Entonces, digamos que tener todas las personas involucradas, ¿sí? Que hayan revisado el diseño, ¿sí? Y que esté en su versión final, que no dejen nada, pues, faltando. La lista de materiales, ahorita que estamos pues, que está pasando esto de la pandemia, pues, importantísimo, pues, tener la lista de materiales actualizada e inclusive los componentes adquiridos para asegurar, digamos, el diseño y el ensamble y la producción, ¿no? Y pues todos los involucrados en la parte de ingeniería, en la parte del cliente, ¿cierto? Para recibir su voz, ¿cierto? La parte de confiabilidad y la manufactura, colocar la grilla, los espaciamientos, digamos, de la board, las restricciones de costo, o sea, saber que el tamaño adecuado para, para analizar y si vamos a fabricar en masa, pues que sea el costo razonable, haber identificado la clase del producto, tener en cuenta, digamos, la corriente que va a pasar, tener en cuenta, digamos, que voltajes, altos voltajes si los tenemos para estar separados, ¿no? Saber la frecuencia a la que va a trabajar el circuito, saber si tenemos problemas de igualación de impedancia, de distorsión de cruce o crosstalk, dieléctricos, ¿sí? Colocar los límites de la board, la caja, el encerramiento, todas las restricciones mecánicas, colocar los componentes por bloques funcionales, eh, las señales por prioridades, digamos que lo que te vamos a rutar manual automático, entender muy bien los requerimientos y las reglas y configurarnos, no solamente el software, sino el diseño, pues con las reglas básicas de manufactura, ensamble, confiabilidad, design for reliability o en ambiente, revisar
aparte comunicarse y bueno, ya casi que listo para mandar. Entonces, bueno, hay otras lineamientos, digamos, ya de diseño. Entonces, bueno, colocar los famosos fiduciales, el tamaño de la board que podemos economizar en costo. Si podemos bajar el tamaño, pues ahorramos dinero. Si podemos, digamos que bajar el número de capas, pues mejor. Si está uno obligado a que sea a 4 capas, pues por cuestión de frecuencia o de temperatura, pues ni modo. Los huecos, si podemos, digamos que bajar, no colocar huecos tan pequeños, digamos que el costo va a mejorar, porque si los huecos son más chiquitos, entre más chiquitos tendremos más costo, ¿sí? Balancear el cobre, por ejemplo, en los PCBs. Cuando tenemos PCBs por una parte con mucho cobre y por el otro lado hay un desbalance, resulta que el cobre pues le ayuda a usted a balancear no solamente térmicamente, a disipar el calor, eh, tener un mejor desempeño de tierra, sino también digamos que el cobre actúa como un elemento que ayuda a sujetar la tarjeta, ayuda digamos a tenerla en su lugar, entonces también digamos que es un refuerzo mecánico y nos ayuda pues a mejorar la parte pues digamos que el fabricante cuando hay un PCB que tiene por un lado mucho cobre y por el otro lado poco cobre, pues sufre digamos para remover el cobre. Digamos que requerimientos de crosstalk, de distorsión de cruce, para evitar que no haya problemas de interferencia. Eh, pues mirar, digamos, qué tan larga es la señal, ¿sí? Para que esa interconexión de pronto no sea más larga que un veinteavo de la longitud de onda de la misma señal. Digamos que aquí hay una cantidad de prácticas que no, bueno, no podría ponerme a leer todas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero es como, aquí hay unos como lineamientos básicos, son 50 checks que tenemos que hacer, 59 a nuestro diseño, ¿sí? Para garantizar que pues todas las cosas estén ahí listas para diseñar. Tener en cuenta siempre en mente la manufactura, las pruebas y la confiabilidad. Y es como los lineamientos básicos. Es como el abrebocas de entrada al diseño. Ahora bien, digamos que ya comencemos ahora sí que en materia. Entonces, digamos que hablemos de las consideraciones de diseño, lo que les comentaba. En una reunión, pues para hacer la planeación de un proyecto, pues deben estar involucrados todas las personas que van a trabajar en el diseño, ¿no? Y que van a ser la voz de el cliente o la voz de el ingeniero mecánico y sus restricciones mecánicas, el ensamblador, el fabricante, ¿sí? El diseñador, lógicamente el ingeniero del proyecto, el gerente del proyecto que pues especifica cuestiones de tiempos, de costos, el ingeniero de pruebas o pues quien va a probar la tarjeta, perdón, la parte y la parte pues eléctrica o por lo menos esa voz que nos diga pues cómo es el comportamiento eléctrico del circuito, porque no es lo mismo que vayamos a diseñar pues un PCB que a lo mejor tenga requerimientos de alto voltaje, que vaya a manejar 100, 200, 1000 voltios, o a otro que tenga requerimientos de potencia, que vaya a manejar 1 amperio, 2, 10 amperios, ¿sí? O aquel que vaya a manejar problemas, digamos, de cuestiones de frecuencia o de velocidad. Entonces, digamos que se debe entender muy bien, por eso está el ingeniero eléctrico acá. Si no lo hay, pues digamos que se debe entender muy bien los requerimientos eléctricos del PCB y todo esto, pues, entonces para llegar a un acuerdo en cuanto al desempeño, ¿sí? A cuál va a ser el desempeño aceptable o el que nos pide nuestro cliente para nuestro diseño, eh, alcanzar el costo que él nos determina cuando estamos diseñando para costo, ponernos de acuerdo en cuanto a si vamos a alcanzar con la confiabilidad que el cliente nos exige y todo esto pues se conoce como DFX, como diseño para la excelencia. Esto es una introducción a diseño para la excelencia, digamos que son varias disciplinas que uno tiene en cuenta, pero en últimas todo, o sea, diseño para manufactura, diseño para ensamble, diseño para costo, diseño para confiabilidad, diseño para el ambiente, diseño para la remanufactura, el reuso, la reparación, diseño para pruebas y todo esto pues conlleva a diseño para la excelencia. ¿Sí? Y entonces, pues la norma nos ayudan como a la certificación, a como alcanzar esos altos niveles de exigencia que nos puede demandar un cliente, pues apuntándole a esos DFX, a esos diseños para
lo que necesitemos. Entonces, bueno, pues aquí la norma nos ayuda como a hacer esa planeación, ¿sí? A, a identificar como las clases de desempeño. Eso creo que ya, de pronto usted ya lo han escuchado. Lo primero que uno debe hacer en un diseño, pues lógicamente es sentarse con el cliente y el cliente pues es el que le debe a uno definir eh, qué clase de producto es el producto que vamos a diseñar, ¿sí? No es lo mismo, digamos, diseñar un producto clase uno que es un producto, digamos, de electrónica general, ¿sí? Por ejemplo, un producto de consumo, un producto para la cocina, un juguete, ¿sí? Un producto que se puede dañar, que se puede apagar, que se puede resetear y para uno no es problema. A un producto, por ejemplo, clase 2 que es un producto de electrónica dedicada, ¿sí? Que es un producto, pues, aeroespacial, perdón, puede ser industrial o puede ser de telecomunicaciones, en donde el producto se espera que no falle, pero si llega a fallar, pues, no es de vida o muerte, ¿sí? No es crítico, a lo mejor se daña algún producto, sale defectuoso, algún proceso, pero no, digamos, implica riesgo para la vida humana. Un producto clase 3 que es un producto pues de alta confiabilidad, ¿sí? Militar, médico o aeroespacial, donde sí depende de la vida humana, donde puede llevarse en riesgo. Entonces, es lo primero que uno hace, identificar. Entonces, les pido en este momento que ustedes, por ejemplo, pues piensen en su producto que están en este momento diseñando, identifiquen qué clase de producto es, ¿sí? Y pues digamos que el cliente es el que debe identificarlo y decirle a uno qué clase de producto es. Si él no sabe, pues le toca a uno orientarlo y de esta manera pues uno ya sabe qué cuidados debe tener en el diseño, qué cuidados debe tener en la fabricación, en el ensamble, en las pruebas, en la complejidad en la documentación para que le entreguen a uno pues un producto que es conforme a la clase que uno necesita. Eso es como lo básico, básico cuando está uno haciendo una planeación, es una herramienta de comunicación para que todos estemos de acuerdo, porque en últimas eh, el fabricante, por ejemplo, no sabe lo que está fabricando, ¿sí? Entonces, es una forma en que usted le comunica al fabricante esos cuidados, esas recomendaciones, esos tolerancias y de pronto incremento en el costo que puede tener pues ese PCB que usted quiere para clase 3, ¿sí? O lo mismo en el ensamble. Entonces le comunica a usted a su ensamblador o le comunica a la persona que está ensamblando en su empresa, pues esos cuidados que debe tener, esa limpieza que le debe dar a su PCB, ese evitar, digamos, los recalentamientos, los retrabajos innecesarios, pues para no tener problemas de confiabilidad en largo plazo. Entonces, digamos que esta es la parte que nos ayuda inicialmente en la norma. Aquí les voy a mostrar un momento, un poquito la presentación. Entonces, digamos que, pues, es como la introducción a este que les comentaba, este diseño para la excelencia. Entonces, uno, digo, de acuerdo al diseño que está trabajando, pues escoge por dónde se va a enfocar, ¿sí? A lo mejor si es mi primer prototipo, pues me enfoco en hacer esa manufactura de ese prototipo inicial, en hacer esas pruebas básicas, digamos, entonces diseñar para pruebas, el colocarle todos esos puntos de test, el colocarle ese diseño por etapas secuencial que lo pueda aislar, que lo pueda particionar, que lo pueda separar para probar cada etapa del circuito. Y también lo enfoco un poquitito al ensamble manual, a que los componentes estén separados, espaciados, a componente fácil de ensamblar para yo poder hacer mi ensamble manual sin ningún inconveniente. Ya, por ejemplo, si es mi segundo, es un prototipo ya más elevado que está ya casi que a punto de pasar a producción, entonces me enfoco pues en optimizar la manufactura, ¿cierto? Y en optimizar el ensamble automatizado, en diseñar para el ensamble automatizado, pues para que esas máquinas lo puedan montar sin problemas y sin sobrecostos, ¿no? Entonces digamos que aquí la norma, por ejemplo, 2222 tiene sentido cuando de entrada a usted le dicen, no, mire, es que hay que revisar, por ejemplo, el tipo de ensamble, ¿sí? ¿Qué tipo de ensamble vamos a tener? ¿Sí? Porque no es lo mismo un ensamble, digamos, through hole o montaje superficial sencillo a uno que sea mixto, ¿sí? Donde va a tocar ensamblarlo en dos etapas, donde primero hacemos la parte de ensamble superficial
con máquinas de pronto, y luego la parte de montaje de Through-Hole Deep también puede ser con máquinas o de pronto tiene que ser manual. Y tampoco es lo mismo si, por ejemplo, usted ya tiene pues componentes tipo VGA, ¿sí? Que nos hagan complicada la cuestión, que requieran pruebas por inspección con rayos X, o más aún complejo si, por ejemplo, el ensamble es de dos caras. Entonces uno como diseñador a veces pues se desmanda a colocar componentes por ambas caras sin pensar en el ensamble, ¿cierto? Sin pensar en la complejidad para quien lo va a ensamblar, sin pensar en la complejidad y los costos que va a tener cuando lo vaya a ensamblar ya ya con máquinas, y que esos son dos procesos diferentes, o sea, primero montarlo de abajo, luego montarlo de arriba. Entonces van a ser más costos, ¿sí? Habrá que colocarle adhesivo a algunos componentes, habrá que inspeccionar, entonces inspeccionar la parte de abajo pues va a ser más complicada, ¿sí? Hacer pruebas, reparar, ¿sí? Va a ser más costoso cada labor, entonces eso es lo que de entrada la norma nos pide que revisemos para nosotros hacer el ensamble y las cosas lo más simple posibles, y pues tener, dependiendo del nivel donde estamos, ¿sí? Si estamos en ya para hacer una producción, pues a lo mejor quedamos ya masiva, ya que estemos haciendo 50, 100, 200, 500 o 1000 tarjetas, pues queramos que el ensamble sea simplificado, entonces nos apunta a diseñar para el ensamble. Y si resulta que adicionalmente, pues el producto tiene que estar en un ambiente de confiabilidad, entonces pues también hay que diseñar para la confiabilidad, ¿sí? Hay que, digamos, que cuidar el producto, ahorita lo vamos a ver, de problemas térmicos, de problemas mecánicos, de vibraciones, de golpes, de inestabilidad. Los componentes deben estar probados, inclusive se deben hacer pruebas de confiabilidad para que no nos vaya a fallar el producto. Entonces, básicamente eso es como la entrada a la planeación, digamos, de un producto. Y eso, pues, es lo que se conoce como diseño para la excelencia, pero pues es lo que todos esos diseños, uno debe saber cómo escoger cuál le aplica en el momento del diseño y hacer más énfasis diseñando en cada uno de estos elementos. Bueno, prosigamos un momentito con la guía de estudio. Espero que no los maree de tanto cambiar de diapositiva. Esto, bueno, entonces digamos que nuevamente es pensar en el ambiente, desde el diseño, en el calor generado, en si hay ventilaciones, en si va a haber problemas de shock, de vibración, de frecuencia. Eso es todo unos ítems que uno puede poner en práctica, ¿no? O sea, uno puede entrar a preguntarse, a preguntarle al cliente, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Sí? ¿Qué problema hay? ¿Sí? Cuando vamos a diseñar un PCB, eso es lo primero que le preguntamos al cliente en un documento, en un formulario, en una entrevista, sentados con él tomándonos un café, eh, en un correo, como quiera, pero pues eso debe estar claro desde el punto de vista del diseño. Y pues el diseño para confiabilidad, ¿no? Es identificar tempranamente con, su producto, en qué ambiente va a estar sometido, ¿sí? Con qué temperatura, qué cambios de temperatura extremos mínimos va a sufrir, cuánto tiempo tiene que tener disponible al día, cuántos ciclos va a tener su producto al año, o sea, cuántas veces va a estar encendido, va a estar trabajando, cuántos días al año o cuántas veces al año. Digamos que si por ejemplo lo enciendo solamente una vez al día, pues serán 365 ciclos por año, pero si lo voy a encender más veces al día, pues van a ser más ciclos por año. Cuántos años de servicio va a tener nuestro producto y qué riesgo aceptable va a tener su producto. Entonces, de acuerdo a eso, usted se pone de acuerdo con su cliente de lo que él exige, hace su planeación e incrementa la sofisticación en cuanto a diseño, ¿sí? Para ahorrar costos. Y si es necesario, pues en cuanto a ensamble, ¿cierto? Más complejo, más documentado, más cuidado. En cuanto a fabricación más cuidadosa, con tolerancias más reducidas, con componentes un poquitico más sofisticados, más complejos, ¿sí? Entonces, en esta parte voy a saltar, espero no molestarlos. Nos ayuda la 2222 porque ya nos ayuda a escoger. A ver si está aquí la guía. Digamos,
nos ayuda a escoger materiales, porque dependiendo, digamos, de su aplicación, pues usted escoge diferentes tipos de materiales. Si, por ejemplo, sabe que su ensamble va a estar sometido a altas temperaturas, pues a lo mejor escoge un material tipo blends, ¿sí? Si, o si no, pues a un tipo de epóxico modificado, ahorita lo vamos a ver, o sea, es digamos que el laminado está compuesto de fibra, ¿sí? Y de una resina, entonces usted puede escoger eh, materiales con una resina de mejor calidad, con menos contenido de resina, digamos con el tejido de la fibra un poco más junto, que le da mejores prestaciones a nivel de alta frecuencia, como el FR6, por ejemplo. Eh, si, por ejemplo, tiene PCBs muy grandes que van a ser muy pesados, entonces ya, y digamos con componentes, por ejemplo, a su vez, componentes QFN o VGA simpáticas, pues a lo mejor requiere materiales muy estables. Si va a tener PCBs de más capas, ¿sí? Epóxicos modificados. Si va, por ejemplo, a tener componentes PCBs Through-Hole, aquí digamos que ya más abajo es con menos complejidad. O sea, el más complejo ese componente es los materiales de arriba y más abajo pues tenemos PCBs de menos complejidad hasta llegar pues a PCBs convencionales de una a dos capas en que utilizamos pues el FR4 convencional, ¿sí? Con con su resina normal, ¿sí? Epóxico modificado, que es como la más común. Entonces, digamos que son esas guías para uno escoger los materiales y pues vas a ver que entre más complejidad, entre más confiabilidad que tenga que tener ese producto, ese PCB, pues lógicamente va a costar más para cumplir con todos esos requerimientos del peor caso. Bueno, eh, eso es como es inconfiabilidad. También digamos que le ayuda como a uno direccionar la parte de los costos. Un ejemplo aquí muy simple son los costos, digamos, de la perforación, de los huecos. Una vez como diseñador también comete el error, digamos, de colocar huecos muy pequeños, los más pequeños posible, y resulta que para que le ocupen menos espacio, y resulta que los huecos, pues, más pequeños, en realidad, pues, eh, cuando tenemos un PCB grueso, puede ser más fácil, más difícil, perdón, de perforar y costar más. ¿Por qué? Porque hay un concepto muy interesante que se llama el radio de aspecto, ¿sí? ¿Y qué significa el radio de aspecto? La relación que hay entre la perforación del hueco metalizado y el grosor del PCB. Entonces, cuando ese radio de aspecto es, por ejemplo, de 6 a 1 o más, mayor de que 5, entonces resulta que es cuando el hueco es muy pequeño y el grosor del PCB es demasiado. Entonces, en ese caso, al fabricante tiene mucho riesgo de taladrar y de que se le parta la broca, la perforación, y por eso él tiene que tener una máquina que perfore a más velocidad y con brocas más sofisticadas y pues le cuesta más. Entonces, digamos que ese es un elemento que aumenta mucho el costo. Si ustedes van a cualquier empresa y están cotizando y colocan el hueco más chiquitico, les sube bastante el costo. Pero si colocan huecos convencionales 0,3, 0,4 milímetros, se dan cuenta que el costo ya se hace razonable, normal. Entonces, son esos factores de costo que uno como diseñador, digamos que debe estar consciente, pues para no ir a incrementar costo y a su vez también me parece interesante este ejemplo porque también es una cuestión de confiabilidad, ¿sí? Afecta a la confiabilidad. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Entonces uno a veces por ahorrar manda a fabricar PCBs en lugares donde de pronto los PCBs son bien baratos y entonces resulta que el PCB cuando es barato está la sospecha, no digo que sea cierto, pero que sea 100% que pase, pero uno puede sospechar que las brocas las rehusan mucho, ¿sí? Y pues digamos que, ¿qué pasa? Eso uno no se da cuenta, pero cuando las brocas se reutilizan mucho, entonces se forman rugosidades aquí en las tarjetas. Y esas rugosidades, voy a saltar un momentico aquí a la otra, les voy a mostrar si por aquí está la rugosidad. No, aquí está.
se forman unas rugosidades en las... Uy, no, está más adelante, es en confiabilidad. Sí, está más adelante. Espérenme un momentito, les muestro. Creo que aquí la tengo también. Digamos que eso afecta a la rugosidad de los huecos metalizados. Aquí tengo una imagen de esas. Entonces los huecos metalizados se vuelven más... Ay, caramba, espera, perdón un momentito. Se me perdió la imagen. Aquí está. Los huecos metalizados, cuando la broca está un poquito ya desgastada, entonces se vuelven más rugosos, como lo pueden ver acá en esta imagen de la parte superior. Y cuando se vuelven más rugosos, entonces el depósito del cobre para el metalizado de esos huecos, pues también no queda tan uniforme, ¿sí? Entonces pueden quedar rugosidades, pueden quedar vacíos, pueden quedar zonas, digamos, como abiertas, y el resultado, pues, son problemas de confiabilidad que uno no se da cuenta al corto plazo, sino que a largo plazo, pues, puede fallar el ensamble. Entonces, digamos que son ese tipo de cuestiones que uno como diseñador pues debe tener muy presentes porque no solamente es una cuestión, digamos, de costo, sino también es una cuestión digamos, de confiabilidad, ¿sí? Para sus diseños. Y eso es lo que nos ayuda esta primera parte. Entonces, por eso vemos tipos de PCBs eh, y todo lo relacionado como a la manufactura y la planeación inicial del diseño. Luego digamos que tenemos, por ejemplo, técnicas de diseño y de colocación. Entonces, voy a la presentación. Digamos que uno para ubicar un PCB y para colocarlo lo mismo, digamos que no es simplemente una tarea de colocación y de enrute ahí como salga, sino que pues tienen que tener en cuenta la planeación inicial que ya hicimos, ¿sí? Esas capacidades de ensamble y de pruebas que queremos habilitar pues para poder probar sin ningún inconveniente. Entonces también depende de qué tan ruteable sea, qué tan enrutable sea ese PCB. Ouch, perdón. Qué tan fácil sea rutearlo, qué tantas pistas y caminos tengamos, ¿sí? Qué aspectos de temperatura para dejar más espacio, qué tantos puntos de test hemos colocado, si vamos a ensamblar el prototipo, la producción, como lo hablamos, ¿sí? La confiabilidad, digamos, mecánica, térmica que querramos. Entonces, digamos que no es tan simple como es el ruteo, ¿no? Entonces, digamos que depende, digamos, de la complejidad del diseño, ¿no? Tenemos, digamos, más partes, más componentes, pues el ensamble va a ser más denso, ¿sí? El ruteo va a ser más denso y a lo mejor que tengamos más capas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener partes que tienen de pronto 10 pines a partes que tienen 100 pines, ¿sí? Y, perdón. Bueno, los componentes están aquí abajo, partes con 10 pines o más, y aquí la densidad, ¿no? El espacio disponible que tenemos en la parte vertical, el espacio que tenemos disponible. Entonces, eso hace que, digamos, nuestro PCB vaya a ser más denso, ¿sí? Más complejidad de ruteo, y a lo mejor necesitemos más capas para rutear ese PCB, ¿sí? Dependiendo digamos, hay indicadores, digamos, de esa estimación de la densidad de pines por pulgada cuadrada. Entonces, hace que uno podría pensar en que sí definitivamente lo puede rutear con pistas delgadas o más delgadas pagando nuestra costo o pasar a PCBs multicapas. Entonces hay ciertos indicadores, digamos, de esa densidad de los PCBs. Y lo mismo, pues uno preferiría que tuviera que rutear el PCB con huecos metalizados, precisamente para ahorrar costos. Entonces, a lo mejor con huecos metalizados y con una densidad determinada por ejemplo, pines por pulgada, de 20 pines por pulgada cuadrada, pues a lo mejor lo puedo rutear en 4 capas, ¿sí? Pero si resulta que tengo más componentes y menos espacio, pues, y con Trujol todavía, pues
de pronto tenga que pasar a 6 capas o 8 capas, y para no pasar todavía, digamos, para no salir del trujol, ¿no? Pero si ya paso, por ejemplo, a vías enterradas o a vías ciegas, pues digamos que se me incrementa bastante el costo, ¿sí? Aunque sí, y puedo hacer, digamos, diseños más densos. Eso es lo que uno trata como de mirar en esa parte inicial del ruteo. Luego, digamos que entender muy bien la naturaleza eléctrica de las señales, ¿no? Porque, pues, digamos que uno va a rutear un PCB y tiene unas relaciones que uno a veces no ve, ¿sí? Donde uno dice el ensamble y el ruteo va a ser transparente o no. ¿Qué significa eso? Que yo puedo rutearlo, ¿cierto? Enrutearlo sin mayor problema, sin mayor dificultad, eh, sin tener en cuenta, o sea, puedo hacer un ruteo hasta automático o manual de un PCB de una o dos capas, y sé que el PCB no me va a dar problema porque digamos que las interconexiones físicas no son importantes. ¿Qué significa eso? Significa que tengo PCBs, digamos que en su interconexión pues son cortos, ¿sí? Y a su vez, digamos, el tiempo de subida de las señales es lento, ¿sí? ¿Cómo explico esto? Voy a devolverme un poquitito, ¿sí? Resulta que uno cuando está trabajando en PCBs siempre se preocupa por la frecuencia. Entonces uno le tiene pues mucho respeto, digamos, a la frecuencia. Y dice, no, pues es que la frecuencia es lo más importante. Entonces, a lo mejor si mi PCB tiene 1 a 30 MHz, pues uno dice, ah, bueno, pues yo esto puedo rutear mi PCB sin ningún inconveniente, sin ningún problema y sin mayores consideraciones. Pero a lo mejor usted dice, no, pues es que si la frecuencia comienza a subir por allá entre 50 y 100 MHz, a lo mejor sí tengo que pensar a pensar en rutear mi PCB, eh, pues con un PCB multicapa, con un acople de impedancia de 50 ohmios, pensando que es una línea de transmisión, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene como en la mente. Pero resulta que de los elementos más importantes en los PCBs no es tanto la frecuencia como lo es el tiempo de subida, ¿sí? O lo que se conoce como el rest time, el tiempo de subida, y el fall time o el tiempo de bajada. ¿Y qué significa eso? Pues resulta que uno piensa que la frecuencia es lo más importante, pero resulta que quien causa verdaderos problemas en los PCBs es el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque este tiempo de subida uno no se fija y puede tener la misma frecuencia, sin embargo, puede tener diferentes tiempos de subida y de bajada. Aquí me hago referencia, por allá ustedes recuerden cuando estamos viendo matemáticas por allá en la escuela o en la universidad, entonces esta pendiente que dibujé acá es diferente a esta pendiente, ¿sí? Ambos pulsos tienen la misma frecuencia, pueden tener la misma frecuencia, solamente que este pulso que dibujé aquí abajo tiene una pendiente más acostadita, ¿cierto? O sea que es una pendiente menor. Y mientras que el pulso que dibujé en la parte de arriba tiene una pendiente mayor. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el tiempo de subida es mayor, es más rápido el de arriba, ¿sí? Que el de abajo. Tiene un tiempo de subida más lento. El tiempo que tarda la señal, digamos, de la gráfica de abajo, de cambiar de 0 a 1 es más lento, es más despacio. Mientras que el tiempo de subida del pulso que dibujé más arribita, es más rápida porque toma mucho menos tiempo el pasar de 0 a 1, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa que internamente la maquinaria, si se pudiera decir dentro de un integrado, esto trabaja mucho más rápido, ¿sí? Trabaja 7 o 10 veces más rápido para producir ese tiempo de subida, ¿sí? Piensen ustedes en una maquinaria que cambia así, pero es que internamente esa maquinaria trabaja más rápido. ¿Y eso qué significa? Entonces que internamente la operación del circuito por dentro es mucho más veloz, ¿sí? Y eso va a dar problemas al circuito. Entonces aquí tengo una simulación donde tengo, por ejemplo, una pista. Aquí tengo una pista azulita que tiene, por ejemplo, un tiempo de subida de 0.2 nanosegundos, o sea, es bastante rápida. Esta pista azulita, esta señal que está aquí arriba, perdón, tiene un tiempo de subida elevado, 0.2 nanosegundos. Y en cambio la que está en color verde
tiene un tiempo de subida de 10 nanosegundos. Aquí está nuevamente. Aquí está la pendiente de 0.2 nanosegundos, la que es bastante rápida. Y aquí está abajo la de color verde, que tiene 10 nanosegundos de tiempo de subida. Entonces, des en cuenta que es el mismo periodo de la señal, ¿sí? Miren que es el mismo periodo, sin embargo, el tiempo de subida es diferente. La azul es mucho más rápida. Entonces, si pudiéramos hacer la simulación, ¿qué pasaría? Que hacemos una interconexión, colocamos esa pista acá en un circuito y mandamos esa señal. Esa señal viaja y entonces, ¿qué pasa? Que vemos al final de la línea, en el receptor. Entonces, en el caso de la señal azul, el receptor uno, vemos esta señal así como si fuera una onda senoidal, como una oscilación, ¿sí? Y en la señal 2, que es la que tiene el tiempo de subida más lento, que es la de color como morado, entonces vemos que hay una pequeña deformación, ¿sí? Pero no demasiado, y hay una especie de oscilación, pero aquí con el tiempo ya desaparece, se amortigua. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Pues que una señal con un tiempo, digamos, de subida demasiado rápido, una señal que es muy rápida en su tiempo de subida, en su rise time, pues en una interconexión va a fallar. ¿Qué significa que va a fallar? Hay que entrar a analizar qué es lo que va a fallar. O sea, la interconexión es muy larga, o sea, la pista es demasiado larga, eh, como es una señal que internamente tiene un mecanismo de trabajo muy rápido, 10 veces más rápido que el pulse, que el tiempo de subida, 7 veces. Entonces, requiere un acople de impedancia, requiere trabajar a 50 ohmios, ¿sí? Eh, no tiene una tierra cercana, digamos, para que esos campos electromagnéticos viajen acoplados, entonces nuestra señal se deforma o el efecto inductivo de la pista hace y también combinado con el receptor, hace que haya oscilaciones, reflexiones, señales que van y se devuelven, problemas, digamos, de que una señal pasa, otra se devuelve. Entonces hay que entrar a mirar, pero el punto de esto es que la señal no funciona, no pasa. Se vuelve una señal que comienza a oscilar, ¿sí? Y que para uno no sirve, ¿no? No funciona. Entonces, ¿todo eso por qué? Pues simplemente por el tiempo de subida y de bajada de la señal. Entonces, en cuenta que no es que la frecuencia sea diferente entre estas dos señales, sino que el tiempo de subida es uno de los elementos, el rest time es uno de los elementos que sí causa problemas en el circuito, ¿sí? Entonces, espero que esto les haya quedado claro. Entonces, hay una forma de descomponer esas señales, digamos que está el Fourier y que usted puede, digamos, determinar eh, el contenido espectral de esas señales, pero lo que sucede es que por el simple hecho de uno haber escogido una señal, digamos, de un pulso tan rápido, vamos a tener, si usted le saca Fourier a eso y se devuelve a las matemáticas, vamos a tener componentes espectrales por allá en 400 megahertz o hasta en 1 gigahertz, ¿cierto? O sea, esa señal tan rápida se podría decir que va a contaminar el espectro, digamos, de nuestro PC con ruido, digamos, de alta frecuencia, que de pronto es innecesario porque de pronto no había necesidad que esa señal cambiara tan rápido, ¿sí? Entonces es algo que el diseñador pues debe tener muy presente en su trabajo. Entonces por eso antes de rutear, lo que uno analiza es que realmente las interconexiones si tienen que ser transparentes o no. Entonces, aquí me devuelvo a la gráfica. Es una gráfica, digamos, de tiempo de subida con respecto a rest time, que están aquí en el eje horizontal, con respecto al largo de la interconexión. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una señal que, digamos, tiene un tiempo de subida, por ejemplo, de un rest time lento, de, por ejemplo, 10 nanosegundos, ¿sí? Y la señal es cortita, tiene, por ejemplo, digamos que media pulgada, están pulgadas, entonces todavía está como en el límite. Todavía puede ser, la interconexión es transparente, o sea, puede usted rutear sin problema el diseño físico, el trazado de la pista,
el ruteo de la pista no es tan relevante, ¿sí? Si, por ejemplo, la pista tiene, pongamos aquí, más acá, pongamos aquí que tiene, no sé, por ejemplo, 200 nanosegundos, ¿sí? Y es, por ejemplo, de largo unas 5 pulgadas, pongámoslo acá, más o menos, 5 pulgadas está en esta zona, la interconexión es transparente, o sea, la pista es muy larga, ¿sí? Pero como es tan lenta, ¿sí? Como la pendiente está acostada en su rest time, no va a generar problemas de interconexión y por lo tanto es transparente. La interconexión física es transparente, ¿sí? E, en cambio, de otra forma, sí voy a tener problemas cuando eh, el tiempo de el rest time sea demasiado, sea rápido, ¿sí? Sea corto. Entonces, por ejemplo, aquí 0.5 nanosegundos, ¿sí? Y por ejemplo, si mi conexión tiene a lo mejor 2 pulgadas, ¿sí? Entonces, para un tiempo de subida muy rápido de 0.5 nanosegundos y una interconexión de 2 pulgadas, entonces sí, la interconexión no es transparente y el diseño físico sí es importante. Entonces, ahí sí me toca empezar a mirar cómo es el ruteo de las pistas, ¿sí? Cómo es, dónde está esa tierra, ¿sí? Cómo esos campos electromagnéticos están ahí contenidos, ¿sí? A lo mejor me toque diseñar una línea de transmisión entonces que tenga que ser a 50 ohmios, ¿sí? Una configuración acoplada. Y pues aquí la norma nos muestra, digamos, ese tipo de, perdón por adelantarme otra vez, aquí en la parte de propiedades eléctricas, pues nos muestra esas configuraciones de alta frecuencia, ¿no? Entonces a lo mejor la más sencilla y la más barata de hacer, pues sea la configuración microstrip, ¿no? Una pista de tierra, una pista de señal, perdón, W, sobre una línea de tierra, es de las configuraciones más económicas y pues por esa razón el diseñador pues debe entender muy bien la naturaleza eléctrica de su circuito. No solamente es la única forma, digamos, de saber si un circuito es transparente o no en cuanto a su tiempo de subida y de bajada y su largo en la interconexión, también se puede determinar por la cantidad, digamos, de ruido o digamos de distorsión que se puede admitir en una señal, pero pues es uno de los criterios básicos, digamos, de entender pues como la interconexión. Entonces, bueno, pues digamos que ahí le toca a uno balancear eso para poder balancear el costo. Si el PCB es de alta frecuencia, pues va a tener que ser multicapa y pues nos va a costar más y el ruteo pues a lo mejor puede tardar. Entonces todo eso es como un balanceo, ¿sí? Para el cliente. Bueno, también digamos que aquí digamos que en la guía de estudio pues se sigue entendiendo como toda esa complejidad del diseño, esa posibilidad de rutearlo o no, y entender muy bien la funcionalidad eléctrica, si es un circuito de media o a frecuencia, ¿sí? El que vamos a rutear, a rerutar, perdón, la naturaleza, los circuitos digitales, la parte de las tierras que vamos a tener o no. Eh, y pues digamos que ya en los contenidos, digamos, de la certificación, pues ahora sí que como que damos un, ¿qué? Como un repaso como de las técnicas básicas del enrutamiento hasta como las técnicas un poquitito más sofisticadas, ¿no? O sea, de, ay, perdón, uno va de lo básico de cómo aprendimos en lo básico con las técnicas convencionales y que hay muchas técnicas que digamos ya no son válidas porque la tecnología pues ha cambiado, porque a lo mejor son técnicas viejas, antiguas, que digamos eran para una tecnología nueva, entonces uno se quedó por allá leyendo PDFs de los años 80 o 70 y resulta que la tecnología pues ya cambió, entonces el diseño como tal pues también cambia y uno pues es importante que se actualice, ¿no? Hay unas técnicas como de las más convencionales, hay una digamos que uno comienza como a revisar esas técnicas básicas de enrutado o trazado de las pistas, este, todo lo convencional desde quitar esos mitos, por ejemplo, de los ángulos de 90 grados, ¿sí?
hasta el ruteo de serpenteado. Y pues ahí, digamos que hay unas técnicas que sí se explicaban como a nivel didáctico, pero tienen que ser actualizadas y como hay técnicas nuevas. Espérenme un momentito, aquí avanzo. Bueno, pues algunas explicamos en algunos videos que tenemos. Eh, Hay una técnica muy interesante que se llama el ruteo con control de vías, ¿sí? Que consiste en que dice una experta, Susi Webb, y ella explica pues de que, digamos, uno debería rutear los PCBs como si fueran PCBs de una capa, ¿sí? Utilizando la menor cantidad posible de vías. ¿Esto para qué? Pues porque usted sabe que las vías son un elemento que le ocupa espacio, que le quita, digamos, posibilidad de rutear los PCBs y pues uno trata, digamos, de donde, no, donde pueda, pues, optimizar el espacio al máximo roteando PCBs, ¿sí? También, si usted coloca las vías, pues entonces la coloca de forma en columna, ¿no? O en forma escalonada, pues digamos para que esas vías que ya definitivamente le tocó colocar, pues no ocupen otro espacio, sino que estén confinadas en un espacio particular y además, pues que le facilite el cambio, digamos, de dirección. ¿Qué significa eso? Perdón, significa que si, por ejemplo, yo estoy acá ruteando esta pista y aquí acá, pues aquí coloqué una vía y entonces yo ahora cambio a este lado, ¿sí? También pudiera ser que cambiara, llegara por acá, llegara por acá y cambiara hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el ruteo de manera organizada, entonces todas las pistas llegan aquí por este costado, ¿sí? Y se le facilita el cambiar de dirección, o sea, el rutear, por ejemplo, a ese sentido, ¿sí? O el rutear, por ejemplo, al sentido hacia abajo, ¿sí? O hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos que de la forma como uno organice las vías, pues se le facilita o no la tarea, digamos, de hacer el enrutamiento, ¿sí? Y de cambiar de dirección, de poder, digamos, tener esas columnas de vías como están aquí en estas imágenes. A veces no es tan fácil de explicar. Y de tener esas, digamos, cuando uno va a rotear un PC complejo, pues entonces coloca esas columnas de vías de manera que me facilite el cambiar de dirección, ¿sí? O sea, sacar esas pistas de rutear a un lugar y luego cambiar de dirección para seguir ruteando esas pistas en sentido que yo necesite, ¿sí? En sentido oriente-occidente, norte-sur, digamos que es como la facilidad que dan esas vías en escalera, que permita, digamos, como hacer esos cambios de dirección, esos cambios de sentido, y pues que pueda uno rutear sin ningún inconveniente, porque digamos, claro, o sea, cuando uno se enfrenta a rutear un PCB, como en este caso, pues uno le toca sacar la complejidad del ruteo hacia afuera, ¿no? Entonces, si yo voy a conectar este integrado acá con este de acá, pues yo tengo que sacar esas pistas externas, ¿sí? Y colocar esas vías en un patrón determinado que pues me facilite el ruteo, ¿no? Entonces, esa forma, pues es esa forma, digamos, de escalera, ¿sí? De vías alternadas que definitivamente sí me ayudan y sí me facilitan la labor de ruteo. Otra, digamos que mitos que hay que quitar, pues a veces es como la necesidad que uno tiene, digamos, de colocar muchos condensadores de, de esa copia, ¿no? Entonces uno dice, no, pues es que hay que colocar una cantidad de condensadores acá de varios valores para lograr efectivamente quitar, desacoplar el ruido de ese PCB, de la fuente de voltaje. Pero resulta que si uno puede colocar muchos condensadores, pero si los coloca lejos, pues no hace nada. No hace nada, ¿por qué razón? Porque resulta que aquí yo tengo, por ejemplo, mi fuente de voltaje, ¿sí? Aquí tengo el circuito que voy a alimentar, ¿sí? Y lo que uno no ve es que digamos que esa fuente de voltaje pues tiene aquí una resistencia, una inductancia, ¿sí? De salida, pero a la vez condensadores que coloca pues tienen resistencia, inductancia, ¿sí? Y no solamente los condensadores, sino las pistas que conectan ese circuito. Entonces, entre más uno deje
esos condensadores alejados de al final del día el integrado que uno quiere desacoplar, ¿sí? Aquí también el integrado pues tiene eh, una resistencia inductancia ahí en sus pines a la entrada, digamos, de esa alimentación que supuestamente le va a llegar. Entonces, eh, encuentra uno que hay, le llega ruido, no solamente de la board, ¿sí? Sino que también hay un ruido ya de la terminación física del componente y pues resulta que no hizo nada, ¿sí? Con esos condensadores de desacople, si los coloca muy lejos, pues en realidad no hace nada, sino que lo que hace es que más bien le agrega ruido y no desacopla nada de ruido al sistema. Entonces, digamos que son esa actualización, digamos, de esas técnicas viejitas que pues requerimos como, ahora sí que actualizar, porque ya eran PDFs que uno leía por allá de los años 80 90 como les decía, y pues que ya con la tecnología cambiante, pues son otras técnicas, guías o buenas prácticas de diseño que pues debemos implementar, ¿no? Entonces como que en esa parte inicial como que debemos hacer una revisión a todas esas técnicas de ruteado, de trazado de pistas, a esas consideraciones, digamos, de tierra, ¿sí? Clarificar esos tipos de tierras, esas tierras análogas digitales de chasis, de la tierra física, ¿sí? Pues para que uno pueda hacer su labor de ruteo sin ningún inconveniente. Aquí voy a colocar también otra simulación que les quiero compartir, que también me ha parecido muy, básicamente pues lo que le enseñaron en la universidad a uno es que la corriente pues fluye de positivo a negativo por un circuito, ¿no? Y entonces uno a veces tiene el mismo concepto cuando va a trabajar el diseño de los PCBs, ¿sí? Y resulta que pues es un concepto equivocado, porque conforme sube la frecuencia y conforme digamos que está ruteando PCBs un poquito más densos, pues tiene que aprender uno a pensar eh, es en más bien unos campos electromagnéticos que se están moviendo a través de una línea de transmisión. Entonces les voy a mostrar. Resulta que cuando una señal de frecuencia o de velocidad se está moviendo, entonces uno modela esto como si fuera pues una carga de un condensador. Entonces básicamente un campo eléctrico se está moviendo, ¿sí? Y uno lo modela como si, digamos, en esa línea, pues los campos eléctricos y magnéticos deben estar constantes. Entonces deben, a cada intervalo, digamos, de la pista, hay un, uno lo modela como si hubiera un condensador y una bobina, ¿sí? En realidad, digamos, es la forma en que uno modela la impedancia, ¿cierto? La impedancia de una señal que viaja, pues debe ser continua. O, en otras palabras, los campos eléctricos y magnéticos deben siempre ver lo mismo a medida que viajan en el recorrido, ¿sí? En ese camino. ¿Y qué es lo que ven? Pues ellos deben ver una posición igual, ¿sí? O sea, la relación entre el campo eléctrico y magnético debe ser igual, ¿sí? O las ondas electromagnéticas deben viajar continuas, ¿sí? ¿Y qué es lo que ven en su camino? Pues una impedancia continua. Entonces, cuando uno comienza a ver que ya si sube la frecuencia o si sube el tiempo de subida, ya las señales no simplemente son eh, una señal, sino que la señal en realidad comienza a ser guiada, ¿sí? Entonces, como empieza uno a pensar en una guía de onda, ¿sí? En realidad en alta frecuencia, y cuando sube la frecuencia, la señal ya no está viajando en la pista, sino que comienza casi que a salirse de ella y ser guiada es más bien por la relación que hay entre la pista que está arriba y la tierra que está abajo, ¿sí? Entonces, casi que cuando uno debe cambiar su chip, digamos, y pensar en que el PCB es una guía, ¿sí? Ese cobre es una guía que está guiando los campos electromagnéticos a través de la fibra. Entonces, el medio realmente es la fibra, ¿sí? Es la fibra, digamos, de vidrio por la que se mueven las señales electromagnéticas, como guiadas en la parte de arriba por la pista y en la parte de abajo por la tierra, ¿sí? Y guiadas siempre y cuando haya una impedancia continua. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando los campos electromagnéticos estén continuos a medida que se van desplazando, ¿sí?
en todo el recorrido. Y uno pensará, pero ¿cómo así que son continuos y se van desplazando? Pues porque esto, eh, un campo eléctrico se mueve, ¿cierto? Hacia adelante, entonces las cargas se mueven como estaba la grafiquita inicial, la carga se mueve, ¿cierto? De arriba, y resulta que genera lo que se llama una corriente de desplazamiento. O sea, las cargas que estaban momentáneamente en la plaquita de abajo son repelidas porque ya hay un campo eléctrico ahí en ese momento que apareció y esas cargas se repelen hacia abajo, entonces da la impresión que fuera una corriente, ¿no? Es una corriente de desplazamiento, o sea, en realidad son los campos eléctricos que van cargando esas placas a medida que se van moviendo y van repeliendo esas cargas de la parte de abajo, lo cual genera como si fuera una corriente que se está moviendo. Es lo que se llama, lo que por allá en la universidad torturaban a uno cuando decía Maxwell y las ecuaciones, pero en realidad es que simplemente los campos eléctricos se van moviendo continuamente y van encontrando a su paso la misma guía, ¿cierto? O la misma impedancia, y por esa razón se pueden mover en ese medio sin ningún problema. Pero si ya al final la carga cambia, entonces resulta que los campos pueden verse comprometidos y esa señal que queríamos que viajara sin ningún inconveniente, pues resulta que se nos va a devolver. ¿Sí? Una parte se transmite y otra parte se devuelve y se nos devuelve en forma de ruido a la entrada y eso es lo que no queremos. ¿Sí? Entonces, son esos conceptos, digamos, que pues necesitamos aclarar para luego pues hacer la tarea de ruteo adecuada, ¿sí? De los PCBs. Bueno, y pues esto ya les he mostrado la parte, digamos, de las características eléctricas, los laminados de cobre, ¿cierto? Cómo está conformado el PCB, porque más adelante lo vamos a revisar luego en la parte de confiabilidad, ¿sí? En la parte de confiabilidad vamos a ver que, por ejemplo, aquí ustedes saben que este PCB pues está compuesto de, así de un tejido, ¿sí? De un tejido de fibra de vidrio, ¿sí? Y a su vez tiene una resina, ¿sí? Un material de resina que es el que está en el medio, digamos, de la fibra y es el que forma pues ese refuerzo, que es todo eso que llamamos como la lámina de fibra de vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa que en confiabilidad, esto, entre más resina tengamos, pues peor. Lo que queremos es que haya de pronto más fibra y menos resina. Ese conjunto entre fibra y resina, entonces digamos que soporta, le da estabilidad al ensamble. Así. Entonces resulta que aquí pues es importante porque esa resina y ese refuerzo pues primero tienen propiedades para los PCBs en alta frecuencia, pero también nos da la confiabilidad. Resulta que em, esa combinación de fibra, esa combinación de fibra y resina, digamos que da cierta estabilidad en el eje X y Y. O sea, como tenemos cantidad de tejidos uno sobre otro y tenemos resina una sobre otra, entonces eso da cierta estabilidad en el eje X y Y. Entonces los PCBs, pues inevitablemente con la temperatura, se expanden en el eje X y Y. ¿Sí? De una forma que está determinada por el CTE, que es el coeficiente térmico de expansión, ¿sí? Ese se da en partes por millón, ¿sí? En el eje X y Y. Y resulta que también en el eje Z se presenta otra expansión, ¿sí? Que, o sea, hacia arriba, que también es debida a la temperatura. Pero esa se da más por una propiedad en los PCBs que se conoce como el TG, o sea, algo así como el Glass Transition temperatura de transición de vidrio. ¿Qué significa eso? Bueno, que digamos que la fibra se expande en el eje Z, o sea, hacia arriba, con la temperatura se puede expandir porque ya digamos que esa combinación de refuerzo y resina, pues al estar montada una sobre otra, sí da estabilidad en el eje X y Y, pero en el eje Z no, en el eje Z sí se puede ir subiendo y entonces resulta que sí se expande mucho más en el eje Z
y hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de la fibra, por ejemplo, la fibra convencional tiene aquí como hasta 140 grados centígrados de el TG, o sea que ella se expande aquí más o menos uniformemente, pero ya después de este TG pasa a un estado ya como más, como si fuera caucho. Entonces, digamos que esto hace que pues esas propiedades se expandan demasiado hasta llegar al punto, digamos, que cause rupturas, sobre todo rupturas, en los huecos metalizados, pues si no está atendido esta parte de la expansión térmica. Entonces, eso es lo que sucede con, digamos que es uno de los principales problemas que uno puede tener en la confiabilidad, y por eso es que a veces PCBs que se calientan mucho, pues pueden llegar a fallar mucho, ¿no? Porque precisamente esa expansión en el eje Z es pues de lo más crítico, ¿no? No tanto es en el eje X y Y, que es menor, como si lo es más crítico en el eje Y. Pues también es importante, digamos, tener presente ese manejo térmico de las tarjetas en la parte de confiabilidad. Eh, en confiabilidad, pues resulta que está nuevamente el concepto de CT, de coeficiente térmico de expansión, y sucede que, pues ustedes saben que los metales se expanden mucho más que otros materiales. Entonces, por ejemplo, aquí un aluminio, pues tiene un CT mucho mayor, porque el metal, pues con la temperatura se expande, ¿cierto? Bastante. Mientras que, bueno, el cobre se expande un poquito menos, y ya los materiales, por ejemplo, de los laminados, pues lógicamente se tienen que expandir menos, así como los materiales, por ejemplo, de los componentes. Entonces, si usted está trabajando esos PCBs de alta confiabilidad, pues debe cuidar mucho la temperatura, o si la temperatura ya es inevitable, pues escoger ese tipo de materiales que tengan un coeficiente térmico de expansión menor. Y si evitar unos componentes que sí, electrónicos, que sí pueden dar problemas porque tienen un coeficiente térmico de expansión grande, como es el caso de los componentes tipo LCC, que aquí los vemos. Entonces, digamos que el rango de expansión es amplio, y cuando es mayor que, digamos, ya el de la fibra, pues es cuando vienen las diferencias de expansión y cuando vienen los problemas de continuidad o de ruptura. Entonces les voy a mostrar aquí si tengo ese componente. Ah, sí, ese es el famosísimo LSC. Entonces, ese componente a veces es de los que no se recomienda pues usar, porque tiene una expansión bastante. Entonces, él puede eh, da- hacer una diferencia de expansión con respecto a la fibra, y poder darnos problemas, digamos, pues ya de rupturas de, de aislamiento, ¿no? Que no queremos que pasen. Pues otro aspecto importante también es que el diseñador sea consciente de la confiabilidad, ¿no? Y que de vez en cuando pudiera mandar a su producto hacer pruebas o ensayos de confiabilidad. Entonces, para eso, por ejemplo, hay equipos como los tipos HAST, que son pruebas destructivas, donde, por ejemplo, usted tiene una tarjetita o tarjetas, las mete, por ejemplo, a un horno, y entonces en ese horno usted puede, digamos que es un horno que se programa con un ciclo, digamos, de calentamiento, ¿sí? Y enfriamiento a unas temperaturas ya determinadas. Aquí está el horno tipo HAST. Y entonces, dependiendo del tipo de equipo, hay equipos como, por ejemplo, militares o médicos, que pues bajan a temperaturas bajo cero, como los comerciales, sí, pues sobre cero. Y aquí este programa, pues esa curva, que ya les voy a mostrar cuál es la curva, y los ciclos pueden ser 500, 800, 1000, 2000 ciclos de calentamiento y enfriamiento, y hasta que haya una ruptura, un problema, digamos, de que se abra una conexión, una soldadura, y pues ya digamos que eso nos determinaría el tiempo medio de vida del producto, ¿no? Aquí comienza la prueba. Bueno, y aquí son los resultados como de la curva, ¿sí? Hay diferentes tipos de esas pruebas HAST. Aquí hay un ejemplo de las curvas. Entonces, por ejemplo, este es para equipo militar, donde la curva va de 0 hasta menos, creo que 30 o
40, no alcanzo a ver bien, y sube, y esto es un ciclo, ¿no? Y esos ciclos se repiten, por ejemplo, para militar, ¿no? Hasta menos 65. Y en cambio para comercial, pues sí va hasta 100, entonces digamos que calienta 30 minutos, sostiene durante 30 minutos a 100 grados centígrados en frío y así durante 1000 ciclos, por ejemplo, ¿sí? Y dependiendo, digamos, de lo que nos diga la norma, entonces hay otras normas, digamos, IPC para confiabilidad en montaje superficial, entonces eso le ayuda a uno pues como a poder determinar el tiempo de vida de su producto, a poder, digamos, prever alguna falla que vaya a tener su producto y para saber si su producto si va a durar de acuerdo a cómo usted se lo especifica pues para el cliente. Bueno, pues es como, eso es algo de confiabilidad. No, no alcanzaríamos como pues a ver todo eso, nos faltan todavía, eh, digamos que hasta ahora estamos en la parte como 2 de confiabilidad. Siguen, digamos, aspectos ya de ensamble, de diseño para ensamble, de dimensionamiento, para documentación, de tolerancias, sistemas de tolerancia, por ejemplo, de componentes, como especificar la tolerancia, eh, panelización, ¿sí? Para PCBs, eh, claridad en los componentes y sus consideraciones, digamos, en cuanto a los pads y las normas de 7351, que es para diseño de pads. Esto, jumpers, cómo documentarlos, aspectos de diseño para ensamble, ¿sí? Todo lo que es, pues, consideraciones de ensamble, eh, orientación, ubicación, marcación, tolerancias, ¿sí? Dobleces, radio de doblez, alivio térmico, todo lo que pues necesitamos saber para diseñar componentes TrueHole sin ningún problema, vías y los huecos metalizados para los componentes de tal manera que cumplamos con las tolerancias, cumplamos con la soldadura y digamos demos aceptación a los criterios y a las normas de aceptación y esto y a la vez pues tengamos una soldadura fiable pues que cumpla con el mejor de los casos, ¿no? O sea que no tenga problemas cuando tengamos el hueco más chiquito en el pin más grande o viceversa, el pin más chiquito en el hueco más grande. ¿Sí? Todas esas consideraciones de ensamble y revisar las normas de ensamble y los procesos de soldadura y ensamble. Tratamientos superficiales, digamos, lo que tenemos en cuanto a los diferentes tipos de antisolder y cómo tener mucho cuidado, especialmente cuando diseñamos PCBs de tipo QFN y VGA, ¿no? Así como recubrimientos conformados y para PCBs, digamos, de confiabilidad. Eh, Documentación, ¿sí? Aquí también hacemos mucho énfasis en la documentación y usamos las normas IPC de documentación y damos ejemplos, pues, de la documentación correcta y apropiada para los PCBs. Pues, la forma de documentar y cómo, pues, herramientas de software facilitan esa documentación para los PCBs. Y pues documentación ya para específica, sea para los procesos de fabricación, sea para los procesos de ensamble, la documentación mínima para no tener problemas de ensamble, donde se documenta la parte de cuidado de estática, la parte de las pruebas, la parte de si va programación de firmware incluida o no en el hardware y las listas de materiales y pues todos esos aspectos importantes a cuidar en la documentación de un ensamble. Entonces, bueno, pues podríamos seguir hablando todo el tiempo de, de estas normas y de lo que aprendemos en esta certificación, pero pues me gustaría ya como darle la palabra a ustedes y pues si tienen alguna pregunta, pues esto con mucho gusto la atendemos. Buen día a todos. André, gracias por la información compartida. Aarón, un saludo. Nada más para que nos pudieran compartir información sobre los costos y detalles del entrenamiento en cuanto a duración también del mismo, ¿no? Y qué fechas tenemos disponibles por ahí. Ok, sí, como les comentábamos,
como esta certificación sí es un poquito más especial, o sea, sí ya se ocupa, pues es más tecnicismo, no es como cualquier otra certificación de IPC, ¿no? Que, bueno, al menos aquí en Guadalajara, pues cada semana, ¿no? Los ofrecemos. Con la certificación de diseño, estamos tratando de hacerla más o menos cada 3 meses. ¿Por qué? Bueno, ya tuvimos un primer grupo en, ¿qué fue? Mayo, más o menos los finales de mayo tuvimos un primer grupo, igual, ¿verdad? Participantes de México, de Colombia, de Ecuador. Y hasta ahorita se hizo el segundo grupo, que es el 23 de agosto. Mayo, junio, julio, agosto, más o menos cada 3 meses. Entonces, el siguiente grupo es prácticamente en 20 días, 21 días. Y bueno, los que todavía estén interesados en este grupo, todavía se pueden anexar. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en la mayoría de los casos para esta certificación sí pedimos el pago anticipado. ¿Por qué? Porque se les envía esta guía de estudio que por ahí estuvimos viendo. Esa guía de estudio se les envía al cliente, la repasan, ¿sí? Y también se les envía las normas que por ahí estuvo comentando André, IPC 2222, IPC 2221 y el diccionario o el T50. Entonces esos 3 libros físicos se les envían a su planta y pues bueno, ya son de ustedes. Y el curso es en línea, ¿por qué? Pues bueno, el instructor es de Colombia, 2, pues tenemos a varios participantes de varios países. Entonces, bueno, al menos en resumen, el siguiente grupo es el 23 de agosto, todavía hay cupo. Y si no, hoy sabes que pues es que se me hace muy pronto y demás, y pues vamos a tratar de, si se juntan el mínimo de participantes, podemos abrir otro grupo, pues una fecha cercana, ¿no? Todo dependemos del instructor André, de sus pendientes y demás, podemos agendar un tercer grupo. Lo normal sería hasta noviembre, ¿no? Que pasen otros 3 meses, pero si de ahí se junta otro grupo, lo podemos hacer, no sé, a lo mejor en septiembre, un ejemplo, o en octubre, ¿sí? Y si ocupan cotización formal, por favor envíenme un correo con la cantidad de participantes a certificar y con gusto se las enviamos. Y lo que se les hace nuevamente es se les envía esa guía de estudio, la repasan y el 23, ¿verdad? De agosto nos conectamos y vemos ahora sí las normas, los manuales. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos días son, André? Son 2 días y medio, me parece, de teoría y medio día de examen. Correcto, sí, señor. Sí. Y listo, se hace un examen. Y al pasar ustedes ese examen, ya tienen su certificado. Tengan en cuenta que la ventaja de esta norma, pues es que no tiene fecha de vencimiento como otras normas de IPC, que cada 2 años, pues hay que estarla renovando. Entonces, realmente, pues es una buena inversión, ¿sí? Para todos aquellos que estén interesados. O sea, básicamente, para entenderlo más claro, sería una certificación de por vida, ¿no? Sí, exactamente. Ok, por otro lado, entonces lo que se hace para optimizar tiempo, supongo es lo que dices, comparten información, le damos una estudiada y luego ya revisamos con el instructor, en este caso con André, perdón, la información, pero ya más detallada, ¿no? Como para entrar a ya cosas más finas, esa es la intención. Bueno, a ver, si nos explicas, André, es que sí son 2 temas diferentes, la guía de estudio y las normas, pero igual, André, por ahí Ok, ya, es información aparte, ok, ya. Sí, o sea, los materiales de la certificación son la guía de estudio, que es el documento que les estaba mostrando en PDF, y las 3 normas en formato impreso, la IPC 2221, la IPC 2222 y la IPC T50. Esas 3 normas se entregan en formato impreso y la guía de estudio en formato digital. Entonces la idea, como decía Aaron, es que ustedes reciban con tiempo los materiales para que puedan estudiar. Digamos que si es
inmediatamente podemos enviar pues los materiales en formato digital mientras les llegan en formato impreso las normas. La guía de estudios sí es en digital. Y ustedes comienzan a estudiar al menos con tiempo antes de la certificación, porque en la certificación lo que se hace es ya como el repaso, ¿no? Entonces, es ampliar la información, es enriquecerla, así como les mostré en las diapositivas, con mucha más información, con ejemplos, con formas de aplicación prácticas y pues también el poder resolver sus dudas para que luego ustedes ya están mucho más preparados para que resuelvan sus inquietudes y puedan presentar el examen el último día. Digamos, el curso son 2 días y medio eh, de, de curso más el mediodía al final del examen. Y al final del examen, pues ustedes tienen que presentar un examen de 110 preguntas. Si pasan el 72% de las preguntas, entonces ya automáticamente obtienen la certificación. Ahora, bueno, pues complementar lo que decía Aaron, es posible que, digamos, podamos atender, digamos, grupos a los que pues de pronto podamos revisar un descuento que les podamos dar. Y Pero aquí en México, pues les digo, las diapositivas, bueno, mejor dicho, se les explica a ustedes en idioma español. Sí, los materiales lamentablemente no existen todavía en idioma español, están en inglés, entonces a ustedes se les envían, sí, en inglés, pero ya el contenido que se les explica es en español. Sí, esa es la diferencia que tenemos con Estados Unidos. Alguien dice, levantó la mano. Sebastián Flores. Adelante, ajá, Sebastián. ya. Hola, en el pasado creo que ya he contactado a André para el tema de cotizaciones. A mí me gustaría que me cotizaran para una sola persona. Y número dos, aparte de, este sería el básico, ¿no? La certificación sí es básica. Tengo entendido que son dos, el básico y el avanzado. ¿También el avanzado ustedes también lo proporcionan? No, por el momento digamos que tenemos la certificación básica. Sí, digamos que estamos como tratando, digamos, de primero hacer esta certificación inicial y ahora sí quedando como toda los contenidos que podemos ya en cuanto a nivel avanzado, pues para sus necesidades de diseño. Pero sí luego vamos a sacar la certificación avanzada, pero por el momento digamos que tenemos habilitada y estamos con la básica. Sí, en un futuro, digo, sí nos costó trabajo por parte de IPC darnos esta licencia. Realmente ese es Ujú. un logro muy grande que seamos los únicos aquí en México. Y sí, existe el otro nivel, que es el diseñador avanzado. Obviamente, pues sí es el segundo nivel. Para eso sí se necesita primero tener la certificación básica para poder acceder a la otra certificación nivel avanzada. Sí tenemos intenciones de tener también la licencia. Va a depender mucho también después del personal que esté interesado, porque sí es más cara, o sea, sí nos cuesta a nosotros más caro esa licencia. Y obviamente, pues si no se vende, pues va a ser ahí una inversión perdida. Pero sí no la descarten, o sea, el momento en que la tengamos, igual vamos a hacerle show, ¿no? Como aquí decimos. Y pues obviamente nada más van a poder acceder a ella quienes ya estén certificados en el diseñador básico. Y es igual, el diseñador avanzado, pues también es de por vida, ¿verdad, André? Correcto. Es vitalicia, no tiene fecha de vencimiento y por tanto no tienen que pues estarla renovando. Ujú. Por aquí hay más preguntas, Aaron. Dime, ¿Ok? una consulta. ¿Qué ventajas competitivas te produce estar certificado, digamos, en CID? Este, digamos, ¿qué beneficios a largo plazo te permite esta norma, ¿no? Porque si son 2 días la capacitación que se da, me imagino que solamente se enseña la parte condensada, ¿no? O sea, la parte, la carnecita, como se dice, ¿no? Entonces, como profesional, o sea, ¿qué beneficio me puede producir eso, ¿no? Bueno, está que pues entender muy bien, digamos que como el ciclo de diseño, o sea, todo el proceso, digamos, de diseño, manufactura, ensamble, pruebas, poder, digamos que ofrecer a los clientes, pues,
PCBs diseñados pues con las normas IPC, poder resolver problemas, digamos, de diseño, ¿sí? De entender, digamos, problemas que pueda haber en un ensamble, en una fabricación y pues poder resolverlo desde el punto de vista de diseño. El poder de pronto hacer asesorías a otros clientes, ¿sí? El que en una licitación, en un proceso, digamos, con el Estado, con alguna entidad de defensa, pues pidan este tipo de, digamos, de certificación. El poder, digamos, orientar, ayudar a otros diseñadores de hardware o electrónicos pues, a resolver problemas y pues hacer consultorías y asesorías en la temática, en las normas, pues para que las empresas mejoren su producción, mejoren sus productos electrónicos. La ventaja con nosotros, bueno, imagínense que ya se certificaron, ya tienen la certificación, es que nosotros podemos manejar talleres. Oye, fíjate que pues me interesa tener el conocimiento, o sea, todo lo que viene aquí en este temario, pero no quiero la certificación, o sea, quiero un diploma, por ejemplo. Sin problema, o sea, sin problema podemos hacerles un taller, o sea, ustedes pueden estar participando y en vez de darles una certificación oficial, podemos darles un taller, un diploma, perdón, obviamente a un costo más económico. Sí. Oye, Aarón, fíjate que pues me interesa practicar, o sea, quiero aprender a diseñar una tarjeta electrónica con algún programa, ¿no? Bueno, manejamos también talleres en donde André, sí, les enseña a utilizar ese tipo de programas. Pero hay que entender que pues ahorita estamos hablando de la certificación, ¿verdad? Este es el temario. Sí, y pues en resumen tenemos un grupo el 23 de agosto, es de lo que estamos hablando, pero manejamos pues otro tipo de talleres que se puedan adaptar a sus necesidades, tanto económicas como profesionales, ¿verdad? Como les decía, oye, quiero la certificación, pero también quiero aprender a diseñar en algún programa. Bueno, nuestro instructor André también les puede enseñar a ustedes, sí, ese tipo de programas. Entonces sí les decíamos, pues sí, esa es la norma tal cual, o sea, el contenido, el manual, ¿verdad? La certificación. Hay que entender que IPC es un organismo mundial, sí, estas normas se aplican aquí en Estados Unidos, en China, donde hay electrónicas. Entonces, el que ustedes tengan la certificación, aquí en México, pues bueno, les dan proyectos. Oye, ¿quieres manufacturar mi tarjeta? Pues tienes que estar certificado. Sí, obviamente tienes mayor preferencia sobre otros concursantes. Al final de cuentas, los que se certifican es porque están en la industria o venden un producto o inspeccionan o son gerentes de calidad, sí, y les da herramientas. Oye, y quieres irte a otro trabajo mejor y estás certificado, tienes mayor posibilidad, ¿no? También en el ramo laboral. Pero aquí como diseñadores, muchos son independientes, muchos trabajan para empresas ya electrónicas diseñando, sí, tienes un mayor plus sobre tus compañeros. Y te digo, en resumen, yo recomendaría tomar la norma, pero estas certificaciones son para quienes ya conocen el mundo del diseño, porque capacitar a alguien de cero, sí, sí es un poco complicado. En otras normas, IPC 610, la mayoría de las personas, aunque no sean electrónicos, son temas que se entienden, pero ya meterse al mundo de diseño, ya hablas, sí, de otro nivel, o sea, estás en otro nivel más arriba, porque es un área muy específica. Entonces, ¿verdad? Es por eso que las personas que se certifiquen sí tienen que tener noción de diseño o que ya diseñen para que se les facilite más estos temas. Ahora, para quienes sí quieren aprender, o sea, de plano un software, no sé nada de diseño y quieren aprender, sí se puede, o sea, pero es otro curso aparte y ya está fuera del temario que ofrece IPC. O sea, IPC es un manual y nosotros se los exponemos. Si quieren aprender a diseñar, lo pueden hacer también con nosotros y pues bueno, tenemos a nuestro instructor André, que él les puede enseñar, sí, este tipo de talleres adicionales. No sé si tengan por ahí alguna otra duda, pregunta. Aquí decía para un diseño de 40 MHz, los condensadores de 100 nanofaradios son efectivos. Lo que les comentaba en la presentación, digamos que sí se requiere, pero entonces ese condensador, por ejemplo, a lo mejor debe ser
más pequeño, un condensador, por ejemplo, tamaño 0603 o 0402, tiene menor efecto de autorresonancia. Y si usted lo coloca pequeño, de un condensador de buena calidad, de, se me escapó el nombre, eh, de tantalio, y digamos, sobre todo muy cerca a lo que usted va a acoplar, es efectivo. Pero puede ser un condensador de menor calidad, pero si está lejos, no funciona. Y otra pregunta por acá, Ricardo dice, ahora tenemos un caso de una tablilla de FR4 de 8 capas para la industria automotriz y resistencia del tamaño 206 que después de las pruebas de vida acelerada se están fracturando. ¿Hay alguna recomendación para la colocación de estos componentes en la tablilla para minimizar el efecto colocarlas a 0 grados o 90 con respecto al flujo de la tablilla? Lo que pasa es que pareciera más bien que fuera un problema, no sé si de temperatura o de vibración. Digamos que un componente grande, como el 1206, tiene la ventaja que es grande, entonces digamos que la soldadura de por sí es grande y puede ser un poquito más soportar cualquier cuestión mecánica o térmica, pero también habría que revisar si la huella realmente es la que requerimos según la norma IPC 7351, entonces hay que mirar si está bien diseñado o tiene que ser un poquitito más grande, si no lo sabemos, es de pronto muy pequeña, hay que agrandarla un poquito. La otra que está en una parte de la PCB que está sufriendo vibración o tensión. Si está cerca de un tornillo, pues lógicamente se va a pandear, va a sufrir tensión. Si está cerca de un elemento que se calienta, entonces ella se está calentando también, ¿cierto? Eh, si de pronto podemos comprar una resistencia que sea pues de mejor calidad o el metalizado, sí, a lo mejor el metalizado no es tan compatible con la soldadura. Este, se está calentando mucho, hay que mirar si cuando estamos soldando en el horno, la tarjeta ahí en la parte de la resistencia está sufriendo sobrecalentamiento mayor que el resto del área del PCB. Son varias áreas que podríamos revisar pues para mirar a ver a dónde está el problema de confiabilidad de esas resistencias que están fallando. Creo que no vemos más preguntas. Dice José Luis levantó la mano, si le desbloqueas por ahí el mod. Ah, está desbloqueado. ¿Sí me Listo, escuchan? Sí, adelante. Sí, buenos días. Mira, la pregunta que yo tengo nada más es, nosotros ya somos de hecho clientes de ustedes, trabajamos para Keytronic, y lo que estamos buscando nosotros es, obviamente como somos una compañía, un contract manufacturer, obviamente especializado más en la manufactura, no necesariamente en la parte de diseño. No estoy seguro si sea posible o si más adelante tenga la alternativa de que nos pudieran dar entrenamiento para el conocimiento de PCBs, sobre todo las afectaciones o las implicaciones de los malos diseños o problemas que tengamos con las tablillas y cómo eso nos impactan en el ambiente de manufactura, más que nada, porque la realidad no creo conveniente que nos tengamos que meter a una certificación de diseño como tal, puesto que realmente no lo vamos a ocupar. Sí. sí, habría que entrar a revisar como qué requieren, digamos, de conocer en cuanto a, o sea, qué tipo de tarjetas de tablillas están teniendo, cuál es la naturaleza eléctrica de las tablillas, y qué problemas están presentando para tratar de identificarlos. Pero sí, digamos que lo que uno puede hacer es como identificar, digamos, qué parte de la norma nos puede ayudar a solucionar ese problema. A lo mejor es la respuesta en la IPC 2221, en la 22, o a lo mejor en combinación con la 610, porque pues a lo mejor muchos problemas de diseño pues tienen su respuesta en el ensamble, en que el ensamble nos está fallando, entonces tenemos que entrar a revisar el diseño, o si es un problema pues de fiabilidad, bueno, si es una huella de diseño, un componente de montaje superficial, entrar a revisar la norma 7351, o si estamos teniendo problemas, digamos, de fiabilidad, pues mirar la IPC 279, a mirar que nos está fallando. De acuerdo, André. Entonces, en este caso, Aaron, probablemente a lo mejor sería que te mandáramos un correo con nuestras inquietudes. Ok, sí. Y ya con esto a lo mejor podernos sentar y platicar a ver qué alternativas nos puede recomendar André y cómo lo pudiéramos a lo mejor manejar. Sí, nos podemos adaptar, lo hemos hecho con otros cursos. Oye, Aaron, fíjate que tengo problemas de soldadura, o sea, mis soldadores pues no saben soldar. O sea, ocupo la certificación
obviamente siempre recomendamos la certificación, pero cuando no es el caso, un taller de soldadura, por ejemplo, y se le resuelve su problema. O sea, vemos ahí en la práctica un taller de 2 días, vemos cuál es el problema y lo resolvemos ahí. Oye, es que tengo una tarjeta muy especial y resulta que pues, ocupas otro tipo de cautín, por ejemplo, o realmente las personas tienen malas técnicas de soldar. Así sí nos adaptamos, ¿no? Digo, cuando se pueda, a tratar de resolver ese tipo de dudas cuando no es necesaria una certificación. O sea, hay otras alternativas, entonces por ahí esperamos su correo y pues obviamente tratamos de que haya una solución para su problemática. Muy amable, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Digo, nosotros tenemos tiempo, no sé ustedes, el que ocupe retirarse sin problema, pero los que quieran seguir por ahí externando sus dudas, pues adelante, vamos a tratar de resolverlas. Ignacio Manríquez. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy de acá de Chile, soy ingeniero electrónico y trabajo por una empresa Indamax. ¿Ya? Nosotros hemos diseñado estas tarjetas para el rubro de industrial. Una de las consultas es que nos interesa igual tener el alcance de poder hacer una certificación vía online, porque ya, bueno, el tema de la pandemia se hace más difícil viajar, pero la consulta es si ustedes hacen certificaciones, sobre todo la parte de diseño de tarjeta electrónica vía online. No entendí bien. La certificación sí la hacemos online. No, me refiero a si es que ustedes pueden hacer lo que es el curso de capacitación online, o sea, no necesariamente que sea presencial, sino que si se puede realizar online. Ah, ok. Se me hace que llegó tarde el compañero. No se crea. Sí, es online. O sea, la certificación en diseño, la que tenemos el 23 de agosto como segundo grupo, tratamos de hacer juntar a la mayor cantidad de personas, por así decirlo. Es el 23 de agosto o sea, vaya, en 21 días más tenemos un segundo grupo para esta certificación. Ya hay como 5 o 6 por ahí, personas ya interesadas. Es online por 2 motivos. Una, nuestro instructor André, él se encuentra en Colombia. Sí, obviamente, pues tenemos clientes interesados desde España, tanto en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Entonces, sí tenemos por ahí problemas por estar viajando, no muy seguido. Es por eso que tratamos de concentrarlos en grupos. Entonces, por eso se da de manera online. ¿Cómo se hace de manera online? Los materiales, los libros físicos se les envían a ustedes por paquetería y la guía de estudio, que sí hay que repasarla previamente para no ir en ceros a esta certificación, esa se les envía por PDF, entonces esa guía se repasa y listo, ya uno entra a esta certificación, pues ya con más noción. Por eso sí recomendábamos pues que las personas que ya tengan noción de diseño de preferencia, ¿verdad? Porque sí son temas pues ya más avanzados que implican ya más conocimiento. Bueno, y sí se puede hacer presencial. Oye, Aaron, pues fíjate que quiero que vengas a Chile, a mi empresa. Sí se puede, pero sí requerimos un mínimo de participantes y también ahí ver fechas con André, ya que él pues sí tiene también otras actividades desde su trabajo. Entonces por eso, al menos ahorita tratamos de hacer esta certificación cada 3 meses. El segundo grupo es el 23 de agosto y si hay más interesados que oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que no alcanzamos en agosto, si queremos hacer otro grupo, la fecha no la tenemos, pero probablemente cada 3 meses sea en octubre. Quizás, si se juntan más participantes, podemos hacer un tercer grupo todavía en este año, ¿sí? ¿Y la duración del curso de cuánto vendría Sí, siendo? son, mira, de 2 días y medio a 3 días, dependiendo si nos extendemos con preguntas, dudas, pueden ser 3 días, vemos la teoría, o sea, 2 días y medio, 3 días, vemos los manuales, las normas, y mediodía, o sea, vaya, mediodía más para el examen. O sea, en 3 días y medio ustedes ya están certificados en la norma de diseño. Perfecto.
Muchas gracias. Sí, digo, toco ese tema de la cantidad de horas porque siento que se pueden extender, o sea, por hacer preguntas. En algunos casos, cuando el grupo es algo pequeño, muestran sus proyectos, quienes estén diseñando también ahí. Algo así pasó en el grupo pasado, en el primer grupo, entonces, igual si en más no me equivoco por ahí, André, pero se puede, digo, se puede enriquecer más el curso que se pueden extender más horas, o sea, eso ya va a depender ahora sí del grupo, qué tanto pregunte, qué tanto participe, pero en 3 días y medio, pues en resumen, ustedes ya están certificados. Y pues sí, o sea, es un diploma que ustedes tienen un código rastreable en el portal de IPC. Y como les decía yo, estas normas las exigen mucho, bueno, al menos aquí en México, sí, empresas grandes, Jabil, Flex, Continental, Sanmina, Panasonic, LG, Mitsubishi, estas normas se las exigen y las piden, sí, para poderles dar proyectos en la mayoría de los casos. Y en otros casos, pues simplemente son normas de calidad, quieren aumentar su calidad en sus productos, es por eso que se certifican. Entonces, honestamente, al menos con esta norma sí la recomiendo mucho, principalmente porque no vence, o sea, no tiene esa fecha de vencimiento. Y otras IPCs cada 2 años. Ah, ya se me venció y tengo auditoría, pues tengo que volverme a certificar y así cada 2 años. Entonces, por eso sí les decimos que pues sí es una buena inversión. Y ya en casos muy particulares, oye, Aaron, pues fíjate que tengo dudas sobre mi diseño, ¿verdad? Bueno, André, él puede servir como consultor, sí, obviamente, pues bueno, ya esos servicios sí tienen costo aparte, ya hay que verlo con él. O un curso para diseñar, oye, o sea, no sé nada, quiero aprender a moverle yo sé que hay más software, pero también se les puede enseñar, o sea, un diseño básico, ¿verdad? Quiero aprender a diseñar, bueno, se les puede enseñar a ustedes, ¿sí? Entonces, nos adaptamos, ¿verdad? Pero ahorita lo que sí estamos promoviendo es la norma en diseño de IPC. Ya lo que les comenté son cursos aparte. Igual, André, no sé si quieras dar un resumen así rápido de qué servicios adicionales tú ofreces y si alguien está interesado, pues que nos contacte por correo. Sí, pues básicamente eh, dependiendo, digamos que de lo que ustedes necesiten, pues tenemos un curso de diseño de PCBs nivel básico, intermedio, y hay un curso avanzado. A lo mejor ocupan una revisión de algún diseño, pues también les podemos ayudar a revisarlo para ver si cumplen o no con la norma o qué les hace falta desde el punto de vista de ver no solo las normas de diseño, sino también las de manufactura para mirar dónde está el problema. Eso es lo que tenemos. Y un comentario, perdón, con respecto a lo que mencionaban del workshop, sí, digamos que la idea es como que el taller de certificación se enriquezca, digamos, con los participantes, ¿sí? Porque digamos que precisamente por eso es bueno que revisemos los materiales de estudio antes, para que uno ya ahora sí que al taller pues traiga sus preguntas, traiga sus problemas que tenga o uno digamos que muestra pues como esas herramientas, esas guías, esas formas en que uno hace las cosas, pero ustedes dicen, no, pues es que yo lo hago así o porque esto está bien, porque eso está mal, sí, como que con la participación de los interesados, pues se enriquezca la conversación y pues a lo último todos aprendamos mucho más de lo que estamos haciendo, no solamente en las normas, sino de la aplicación de nuestros problemas. Por ahí mencionan lo de los costos. Sí, eso es, sí, por ahí platiqué con Andrés previo a este webinar. Bueno, como yo estoy en México y Andrés está en Colombia, sí es una industria muy diferente. Aquí en México es enorme la industria electrónica, muy grande. Y yo sé que en otros países, pues a lo mejor es más chico. Digo, yo no sé, aquí en México yo considero que hay más de 2,000 empresas que manufacturan electrónicos, cables y arneses, que es nuestro principal giro. Yo creo que muchas más. Y sí, les digo, el 99% de las ventas, la empresa es la que les paga a sus empleados, pues estas certificaciones. O sea, el empleado no desembolsa, ¿verdad? Entonces sí hay una ventaja muy grande.
pero sí tocamos ese punto de quienes hagan el servicio. Oye, Aaron, pues es que yo soy aquí por el comentario, ¿no? Yo tengo una pequeña empresa, yo sé que sí hay muchos diseñadores independientes, por así decirlo, y pues yo creo que sí podemos manejar ahí algún descuento. Digo, esta norma sí es muy cara en los materiales. ¿Por qué? Porque son 4 manuales. No sé, Eli, por ejemplo, en IPC 610, pues es un manual, pero aquí con esta norma son 3 físicos, lo que se les entrega, y más la guía de estudios, o sea, son 4 manuales. Igual, ¿verdad? Si por ahí se juntan, ahí, hoy, ¿sabes qué, Aaron? Pues fíjate, bueno, aquí en Perú hay varios que estamos interesados, no sé, 2, 3. Contáctenos, sí, y sí podemos ver ahí la forma de hacerles un descuento, o sea, no estamos cerrados, ¿verdad? Es que este es el costo, ¿verdad? Entonces, igual contáctenos y podemos ver su caso y sí, ¿verdad? La intención es apoyarles también, ¿verdad? Como empresas que van iniciando. Entonces, sin problema, contáctenos por correo, bueno, André tiene, si tienen el correo de André con André, ya él me direcciona, o si me contactaron a mí, al correo de Aarón, a ese, ¿verdad? Les contactamos. O sea, el chiste es que es servirles, atenderles con esta certificación y pues crecer juntos, ¿verdad? A lo mejor al rato ustedes son una empresa más grande y ya nos conocen y a lo mejor se certifican por ahí en alguna otra norma, entonces podemos apoyarles. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas? Nosotros pues tenemos todavía tiempo. Entonces, pues listo, ahí tienen nuestros correos. Si tienen dudas, cotizaciones, por favor escríbanos a nuestros correos. Y pues si no, pues los vemos en el próximo webinar que por ahí estemos haciendo. ¿Vale? Pues listo, chicos, damos por finalizado este webinar. Agradecemos a todos los que estuvieron de inicio a fin. Y pues bueno, nos vemos en el próximo webinar. Bueno, Bueno, hasta luego. luego. Muchas gracias. Saludos desde México y Colombia para servirles.